Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Hoy 18 de junio del año 2021, día viernes, vamos a culminar esta iniciación al estudio del Nuevo Testamento por esta semana. Y vamos a terminar por esta semana, empezamos el día lunes de nuevo, con la segunda epístola a los Corintios. Ayer hicimos la primera y se acordarán un poco los problemas que tenían con esta iglesia conflictiva el apóstol Pablo y los sufrimientos que él tenía ahí adentro. Aunque es una carta práctica para la vida cristiana. En la segunda carta, aunque ustedes no lo crean, no menguaron los problemas. Era una iglesia muy conflictiva y más acá que van a atacar su apostolado. Pero esta carta se escribió más o menos alrededor del año 57 después del Señor Jesucristo. Y ya hablamos ayer que se cree que había tres cartas, porque ya lo vimos, acá aparecen dos nada más. Pero se escribió desde una población, podríamos decir, desde Macedonia, y se cree que lo fue más o menos especialmente o probablemente desde Filipo. Ahora, en esta segunda carta que él escribe, que no mejoraron las cosas, seguían igual, y eso es un poco lo que le dolía un poco al apóstol Pablo, porque no era un simple maestro, te enseño y me voy. Un verdadero pastor o maestro, como en esa época era un apóstol, él sufre. Porque forma parte del cuerpo de Cristo, no es una simple profesión, sino que o una vocación. Es un llamamiento y el Espíritu Santo se contrista dentro de los verdaderos, aquellos que son enviados a llevar el mensaje. Las cosas empeoraron, si ustedes ven o han leído alguna vez un poco, como yo digo, abuelo de pájaro, a pájaro la epístola. No hubo nada, una mejora que después sí vamos a ver hasta cuando él se entera. ¿Mm? Pero vamos a decir, siguieron las cosas como estaban, los pecados siguieron permaneciendo, el orgullo espiritual siguió permaneciendo ahí adentro, más allá de que él había mandado que se ejerciera disciplina o un gobierno eclesiástico y que se frenara, se cortara ese libertinaje que había ahí adentro de esa iglesia. Acuérdense que ya que ayer estuvimos hablando, que ellos decían vamos a corintiorizar, o corintiorizomai creo que era en el griego. La idea era vamos a fornicar, decían. Dentro de esa cultura habían prostitutas, entonces era un poco difícil de llevar el evangelio en una zona donde, vamos a decir, es marginada, la gente está muy... no hay tanto, podríamos decir, moralismo. Entonces era un terreno difícil. Pablo se mantenía, el Señor le había dicho, tengo mucho pueblo acá, no sabemos cuál era, pero el asunto es que Pablo persistía, se mantenía en ese lugar. Y eso es un hombre de fe. A pesar de que no ve cosas, se podía haber ido. ¿Qué pasaría si se hubiera ido y Pablo se hubiera cansado? Dígame, no existiría ninguna de las 13 epístolas. Ese hombre se hubiera cansado y se hubiera ido, pero él era obediente a un llamado. ¿Cuál era el llamado? Venía desde lo alto, que era desde el trono de la gracia. Entonces él permaneció 18 meses más o menos de ahí, desde que fundó la iglesia. Su dolor iba incrementándose. Y así es como vimos un poco de esto. Ahora vamos a avanzar un poco sobre esto en los capítulos 2 a capítulo 7. Ahí ustedes van a ver que no es nada fácil lo que él está combatiendo, porque él le tenía un sincero amor. Vamos a decir, imagínense, él había fundado esa iglesia. Él había ido, había llevado, había predicado. Quizás había visto algunos que nacieron. Esto lo puede entender solamente una persona que de verdad ha predicado y ha visto crecer a ciertas personas y ver el dolor en todo eso. Entonces se siente ese dolor espiritual. Y eso lo ponía triste a él. Y por eso que los reprendía con severidad. Por eso aquellos que amamos más reprendemos, llamamos la atención. ¿Por qué? Porque hay un amor atrás. Si no, dejaría a las personas hacer lo que quiere y ya está. Pero no hay eso. Entonces, él decía en una parte, decía, amándolos más yo soy menos amados. Eso lo puede entender una persona de verdad que ame el verdadero evangelio, quiera corregir a las personas, exhortarlas para que vengan a Cristo. Y cuando no pasa eso, un poco el espíritu se entristece, ¿no? Y lo que pasaba con Pablo y lo que se contenía el Espíritu Santo también, al reprenderlos con severidad, sabiendo de que ellos iban a seguir en las mismas cosas, no iban a cambiar, ¿eh? Solamente eran por fuera.
Pero no todos eran así, no todos eran así. Él ya estaba ansioso, porque acuérdese, él había establecido mucho tiempo, muchos años le había dedicado a eso. Era, podríamos decir, algunos dicen que era la labor que más éxito había tenido de Pablo, ¿m? En toda su vida. Él había entregado, no como algunos que dicen, yo he escuchado acá que he escuchado, visto otros, dice, no, estuve un tiempo y como no pasó nada, me fui. Pablo no era así, amado. Él se había quedado, era un hombre que había entregado su alma, podríamos decir, y su vida, y su cuello a lo último entrega. Y eso es lo que dio fruto. Quizás no da fruto en el tiempo, pero hasta el día de hoy, amado, tenemos 13 epístolas de este hombre. Y han pasado los siglos, como tengo que hablar el día de mañana, de la iglesia victoriosa, que a pesar que Satanás ruge y haya los enemigos de la fe, de donde vengan, la iglesia va a permanecer. Y permaneció. Entonces vemos acá que esta iglesia se encontraba totalmente en rebeldía, e incluso con su fundador, que era, podríamos decir, el apóstol en este caso. La inmoralidad era libremente, corría ahí adentro, se toleraba, no había problema contra este hijo con que se había casado con la madrastra, que tenía relaciones, se peleaban con el dinero, que vos me debes esto, no me lo debes, entonces vamos a los tribunales, así me lo debes, creo que en 1 Corintios 6. Estaban todas esas cosas, una falta de amor, el orgullo, yo tengo este don y vos no tenés este don. Vos no hablas en lengua, entonces yo tengo más. ¿Se dan cuenta? No había nada de amor entre ellos. Y eso creaba, vamos a decir, en esta iglesia temprana, otros bebés en Cristo, creaba un dolor en él. Así que Pablo decide viajar, se ve que ya había viajado, por lo que vemos en esta epístola, se había, escuchen, él no la estaba pasando bien, no era un teólogo esto que ustedes ven, está tranquilo, no, él se había escapado, cuando ustedes ven esto, se había escapado por la misericordia de Dios, y se había marchado a Troas, que lo querían, creo que una vez casi lo apedrean, él casi se ahoga, lo pica una serpiente, lo azotaron como 39 veces, no sé cuántas veces, un montón de veces. Era un hombre que sufría, de verdad, no solo en el espíritu, sino en el cuerpo. Pasaba necesidades, pasaba hambre. Algunos lo ayudaban con las ofrendas, como lo de los filipenses. No era un hombre que, a ver cómo está. No, él sí. Pero, si ustedes han leído 2 Corintios, se dan cuenta que Tito no había vuelto. Él no tenía como ahora que, me mandás un Messenger, me mandás un WhatsApp, a ver cómo están los asuntos. No, a ver, usted escribió una carta, no sé si usted lo vivió, yo lo viví. Le mandaba una carta a mi mamá, una hojita, y tenía que esperar como 7 días para que llegara, después 7 días para que ella me respondiera una hojita. No es como usted que dice, ¿cómo anda mamá? ¿Cómo anda papá? Y ya está. O lo ve en cámara. En mi época no existía eso, ¿sabes? Bueno, en la época de Pablo peor todavía, peor todavía. Imagínese. Entonces, él estaba ansioso, todo esto, más los sufrimientos que tenía, y no soportaba esta mucha tensión y quería viajar allá. Pero la noticia llega por quién, ¿se acuerdan? Por Tito, creo que es en 2 Corintios 7 y creo que es en versículo 5, dice, por cierto, cuando vimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo esto fuimos atribulados de fuera, conflictos de adentro, temores, pero Dios que consuela a los humildes me consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndoles saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, y me encontré, escuche, y se dio cuenta de la buena noticia, había producido fruto, amados. La perseverancia de este hombre, de tanto y de tanto, como yo he leído muchos misioneros que al principio no pasó nada, durante siglos, mucho tiempo, perdón, años, se ha muerto la esposa, sus hijos, y con el correr del tiempo parecía que no había pasado nada. Y con el correr del tiempo, hasta el día de hoy se acuerdan de esos hombres que fueron ahí y se mantuvieron, como decían cuando yo estaba en las fuerzas fluviales, al pie del cañón. Entonces, eso es lo que sucedió con este hombre. Él pudo ver el fruto, como dice Isaías 53, de su aflicción, como hablando de Cristo. Y él también. Y él es levantado y de nuevo en gozo de tanto trabajo que llevó a cabo. Estas buenas noticias que le da a Tito a él, le crea gozo en su alma y en su espíritu ver eso. No, ya
no significa que se habían acabado los sufrimientos, no significa que se habían acabado los problemas, seguían, pero era como un pequeño oasis, podríamos decir para él eso, ver de que está, esto lo va a entender una persona que de verdad ha predicado, ha visto personas que el Señor ha trabajado, ver eso para nosotros es un gozo, porque no es fruto de nosotros, vemos que el Espíritu Santo está obrando, estamos viendo que el Espíritu Santo de verdad produce y cambia y vidas, corazones, regenera, no moralmente, sino de verdad, hay, y aunque todavía no están completos, ustedes ven que están creciendo, entonces vale la pena. El contenido de la epístola en estos minutos que me quedan, ustedes saben, él habla de los saludos, la oración, la acción de gracia, él tiene por costumbre a siempre hacer eso, ¿eh? No es como ahora que, firmo, Pastor Sergio Daniel Brito, al final ya está. No, él en esa época se empezaba de entrada, así era. Y bueno, él explica por qué no fue, vamos a decir, a visitarlo, por la corta visita que tenía, que fue ahí, y él le muestra la misericordia, vamos a decir, de que puede llegar a tener un pecador que se arrepiente, y bueno, la colecta para los necesitados, del 8 y 9 que habla que, creo que habla que tienen que separar siempre para los necesitados. Bueno, era eso. Y era para los necesitados, para aquello, no era para que el pastor se enriqueciera y nada de esas cosas. Así que eso es lo que... y muestra mucho, hay amado, acá hay una expresión, el corazón vivo, podría decir yo, de este hombre. Él los desnuda, podría decir el corazón. Se ve el hombre no se ve un teólogo. Usted le ha leído un libro de teología sistemática o la médula de la teología o cualquier libro. Usted abre y le digo la verdad, no da ganas de seguir leyendo. Y yo me he leído muchísimo y me encanta. Pero este hombre muestra la teología, pero muestra su corazón también. Eso es un verdadero, vamos a decir, teólogo. Aquel que puede predicar y meter la mano en su corazón, de verdad, por medio del Espíritu Santo. Y era este hombre que yo aprendí de este hombre, un hombre que se interesaba por las personas. Esta es una carta muy personal, amado. No es quizá una de las preferidas mías, ¿sabe por qué se lo digo? No me escuchan hablar mucho de Corintios porque me duelen las cosas que le hacían a él. Entonces uno se identifica, ver el esfuerzo de este hombre y la maldad de esta gente. Donde él la pesa tenía, se esforzaba y él veía que no pasaba nada, pero lo movía un poder más fuerte, que era el Espíritu del Señor. Por eso a veces que no hablo porque veo el sufrimiento que tuvo que pasar, pero también he aprendido muchas cosas, la perseverancia de este hombre, hasta el final, hasta cuando él peleó la buena batalla. Y entonces ven eso, la profundidad del amor que él tenía por estas personas y poder llevarle una angustia, como hizo Cristo. Nos amó tanto que soportó el dolor hasta el final. Y eso es lo que hace un verdadero cristiano. No, mira, te enseño esto y ya está. Y lo deja usted. Eso no es ningún discipulado, amado, de verdad. No es discipulado, no es, le muestra una pantallita ahí en la iglesia y usted aprende y se sale con un papelito. No, eso se lleva acá adentro. Usted le predica a las personas y el verdadero discipulado te tiene que formar Cristo en esas personas. Y usted no para hasta que Cristo sea formado. Entonces ven este hombre haciendo eso. Yo no estoy obviando muchas cosas sobre los capítulos y estoy tratando de mostrarle un poco el espíritu de Pablo, lo que hacía ahí. Lo que había sufrido tenía mucho, si han leído esta segunda epístola van a ver que tenía muchos opositores ahí. Él decía, ustedes son muy osados hablando de lejos, le decía Pablo, pero ¿qué van a hacer cuando yo vaya, cuando esté con vosotros? Sus palabras tienen palabras duras, pero dice, diciéndome, escuche, le decían de que él no predicaba bien, que no era un gran elocuente para predicar. Se tuvo que aguantar todas esas cosas, Pablo. Que habían otros mejores. Pablo de una forma ya sarcástica y cansado le dice, ustedes siguen a esos superapóstoles, les dice ahí, en una parte. En el capítulo 11, amados, si ustedes lo han leído, él tiene que luchar y combatir con esta gente que él había sembrado, amados, y se habían ido en pos de otro evangelio. Ojalá me toleraras un poco de locuras, 2 Corintios capítulo 11. Si me tolerase, porque con celo de Dios o celo, dice, pues es desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura para Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que hemos
predicado, o si recibís a otro espíritu que había recibido, o otro evangelio que había aceptado, bien lo toleráis. Pero bien, fíjese, toleraban ellos si venía a predicar el otro Jesús que te ama, otro espíritu, tenés que hacer esto con el Espíritu Santo, lo toleraban. Ahora cuando él venía con la sana doctrina era gravoso. Era gravoso, le molestaba. Y eso es lo que le pasa cuando uno le va a predicar, molesta. No solo eso, él se había negado, él tenía el derecho de mantenerlos en el sentido de las cosas necesarias, pero él se negaba ese derecho. O sea, yo predico, como 1 Corintios 9 decía, me he negado ese derecho que tengo para sustentar de mis cosas, de los míos, pero trabajo con mis manos. Pero amados, no todos eran así. En 2 Corintios capítulo 2 versículos 17, creo que era en primera de Corintios capítulo 2 17 o segunda de Corintios capítulo 2 17, ¿se acuerdan de que había otras personas que leudaban? Segunda de Corintios, sí, segunda de Corintios 2 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que considerad como parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Muchos cobraban, bajaban los estándares de la palabra para atraer más gente y de esa forma lucrar. Había un ataque continuo, pero había un hombre que tenía una armadura y no de este mundo, amado. Era una armadura que provenía desde el cielo y tenía un espíritu inquebrantable que era el espíritu del Señor. Y él no se movía por ganancia deshonesta o por, vamos a decir, por caerle bien a las personas. No era, tenía un llamado, y eso es lo que hizo este hombre, predicando el mensaje verdadero, y luchando contra el falso evangelio. Bueno, amados, nos vemos el lunes que viene y vamos a seguir con la epístola a los Gálatas. Que tengan un bonito fin de semana.